Yo más o menos tenía entre 6 a 7 años de edad cuando yo ya jugaba a ser pastor. Y yo siempre imaginaba predicar a muchas personas, muchas personas. Pero delante de mí solo estaba mi perrito. Y ese momento fue marcante para mí. Adelgacé tanto que llegó un momento en que yo pensé que iba ya a morir. Yo incluso le dije a mi esposa, mira, hasta aquí llego. Y yo recuerdo que ese momento más crítico, yo cerraba los ojos y parecía que no los iba a abrir más. Ahí se acababa todo. Pero ¿sabes qué fue lo más asustador? Y yo lo vi como un ataque directo de Satanás. Es que yo empecé a perder la memoria. En ese momento, en ese proceso de recuperación, hablamos con mi esposa y yo le dije, yo voy a tener que renunciar. Porque yo no soy más útil. Para comunión con Dios no hay una regla. No es que tú tienes que relacionarte así, 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 así. Es como decir, tú tienes que noviar como yo novié con mi esposa. No, cada uno tiene su propia experiencia. Bienvenidos a este espacio especial de entrevista de tú a tú con un personaje, un ser humano maravilloso que hoy vamos a conocer a profundidad. Así que bueno, quédate aquí. Bienvenido en este espacio, en este podcast, por decirlo de alguna forma, donde vamos a conocerlo. Así que bueno, bienvenido, Pastor Joel. Gracias por haber aceptado la invitación. ¿Cómo está? Gracias, Ángela. Qué alegría ser partícipe de este podcast. Así que alegre de estar aquí. Feliz. Qué bueno, Pastor. La idea es que se sienta en confianza, que podamos conversar y bueno, conocer un poquito más. Nombre completo, Pastor. Joel Flores Vidarte. Segundo nombre, solo uno. Solo uno. Mis padres se ahorraron mucho en poder colocar los nombres. A la verdad, yo tengo un nombre heredado. Yo soy el segundo hijo, soy único hijo, pero no el primero. El primero falleció al momento de nacer y él tenía este nombre, Joel. Mi padre siempre le gustó ese nombre por el significado. Jehová es mi luz. Yo no conocí mucho el contexto en qué momento ellos eligieron el nombre, pero tanto les gustó el significado que dijeron, nuestro primer hijo se va a llamar Joel. Y felizmente murió. La luz se convirtió en oscuridad en ese momento. Más cuando yo llegué siendo el bebé consuelo, digamos, porque vine para poder traer esperanza y consuelo a mis papás, ellos dijeron, vamos a mantener el nombre, porque si bien la oscuridad llegó a nuestra vida, la luz de Jehová continúa. Entonces Jehová es mi luz. Joel. ¿Otro nombre? No, solo Joel. Nombre corto y yo estoy feliz. No sufrí cuando estaba en la primaria, a veces nombres muy largos, 2 nombres. No, tu nombre, 4 letras, ya está. Lo aprendí rapidito. Rapidísimo. Qué lindo, Pastor. ¿Cuánto tiempo después usted nació de su hermanito? ¿Cuánto tiempo pasó? Yo nací después de 1 año, 8 meses después que ya mi hermanito falleció. Wow, Pastor, qué tremendo. Sí. ¿Cuántos años tiene usted, Pastor? 39, ya estoy en la línea de los 4. ¿Cuándo cumplimos los 40? Fecha, año para que anoten allí nuestros amigos para felicitarle, algún regalito, oraciones también se reciben. El mayor regalo que yo recibo de las personas es estoy orando por ti. Es una de las cosas más lindas que yo puedo escuchar. Porque a menudo las personas siempre se acercan y dicen, quiero oración. Y me encanta poder atender a las personas, escuchar, orar. Pero qué dulce es escuchar, yo estoy orando por ti. O a veces las personas incluso me llaman y dicen, no he venido para que ore por mí, quiero orar por ti. Uy, eso es como un abrazo de amor, una manera linda de poder expresar amor. 25 de abril es mi fecha de cumpleaños. Excelente, o sea que bueno, ahí anoten, 25 de abril, la gente lo pongan alarma para que oren por el Pastor Joel, lo feliciten en el día de su cumpleaños, 39 añitos de bendición. Pastor, de su infancia, ¿cuál es el paseo más recordado? De mi infancia. Yo tengo muchos recuerdos, pero hay 2 cosas que están marcadas.
Fíjate una cosa, mi padre era agricultor. Él falleció hace algunos años y mi madre, ama de casa y también sastre. Ella cosía algunos vestidos para poder atender necesidades de las personas, en fin. Mis días más recordados en la infancia eran los días de lluvia, por una razón. Eran los únicos días donde yo tenía papá y mamá en casa. Tanto así que cuando yo veía, hasta ahora veo lluvia y me da cierta nostalgia de mi infancia y el recuerdo de tener a papá conmigo y a mamá conmigo. Ese día no iba al trabajo, se quedaba conmigo y ahí compartíamos cosas. Hay un recuerdo más que yo tengo de mi infancia y es con un perrito que Dios me regaló. Un perro normal, no era de raza, un perro común, mas fue preparado por Dios. Yo más o menos tenía entre 6 a 7 años de edad cuando yo ya jugaba a ser pastor. Mi juego era ser pastor. Como yo no tenía hermanos, no tengo hermanos, a menudo yo jugaba solo. Mis juegos eran imaginarios, la mayoría. Pero mi juego de ser pastor siempre me acompañó. Desde el momento que yo supe quién era un pastor, yo soñaba ser pastor. Me colocaba una piedra, mi Biblia siempre lo andaba, bien subrayadita, estudiaba las historias. Y yo siempre imaginaba predicar a muchas personas. Pero delante de mí solo estaba mi perrito. Y ese momento fue marcante para mí, porque en todos mis juegos de niño es que yo les predicaba a mi perro. Y mi perrito, cuando mantenía las orejas levantaditas, significaba que la historia estaba buena. Las orejas lo bajaba, decía, tengo que mejorar. Y me esforzaba por mantener las orejitas siempre arriba. Era mi juego preferido. Jugar a ser pastor. Entonces yo predicaba, iba a un canal que estaba cerca de la casa donde yo vivía. Yo de paso nací y crecí en el campo, no en la ciudad. Entonces mis compañeritos con quien compartir algo estaban en el pueblo y para ir al pueblo había que caminar 30, 40 minutos. Entonces me ahorraba todo eso y yo jugaba solo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando iba al canal, yo también jugaba a bautizar, ¿no? Y de paso, mi primer entrenamiento de bautismo fue hasta con mi perrito, ¿no? Yo le dije, Pobrecito. querido Bobby, le dije, ya estudiaste la Biblia conmigo, hoy te voy a bautizar. Bueno, juego de niños, son cosas marcantes de mi infancia. ¿Qué pasó con el perrito? Fue atropellado. Wow. Cerca de la casa, una pista, carros a velocidad, siempre están allí transitando. Y un día solamente escuchamos un aullido, un grito de agonía. Fuimos a ver el perrito. Tú no tienes idea, para un niño es un destrozo total porque él era mi compañero, era mi hermano. Yo le puse mis apellidos. Era Bobby Flores Vidarte. Exactamente, era mi hermano. Con él corría, con él jugaba. Era parte de mi historia, de mi infancia. Y yo recuerdo que todavía estaba medio vivo cuando, ¿no? Lo vi ahí atropellado. Agarré al perrito, lo cargué y lo llevé fuera de la pista. Y yo estuve con él hasta que murió. Luego a papá le dije que haga un hueco. Yo tenía que sepultar a mi perrito. Y literalmente yo llevé un duelo por él. Un duelo. Fue mi primera pérdida dolorosa que tuve de aquel que me acompañaba y compartía mi infancia. Yo tengo un sueño, una fe, una certeza. Dice, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas. Sí. De pronto haya está el Bobby ahí, Flores moviendo su colita en ese encuentro. Sería fantástico, ¿no, pastor? Sería. Hay cosas que la Biblia no revela, pero lo que la Biblia no revela, Dios sorprende. Y uno no sabe. Sabemos que el plan de salvación fue diseñado para el ser humano, pero uno no sabe. Todo lo que no está revelado es especulación. Y sí, como ser humano me encantaría una vez más ver a mi Bobby y abrazarlo y decir, ¿te acuerdas? Aunque no se acuerde nada porque es animal, pero forma parte de mi historia. Qué hermoso, Pastor Joel. Sí. Bueno, hablaba de que usted jugaba a ser pastor, a predicar, y quiero que me cuente cómo su familia conoció del pueblo de la Biblia, cómo conocieron del Señor, algún colportor, amigo, familiar, porque sin ese amigo, hermano,
que se atrevió a dar el mensaje, usted no estaría aquí, pastor, contándonos su historia. Fíjate, ¿Ha pensado en eso? sí, sí, sí. De verdad, es muy profunda esa pregunta y muy significativa. Dos agentes. Primer agente es un colportor y segundo agente un familiar. Qué bonito es. Antes, obviamente, no había los medios de comunicación que hoy tenemos, radio, televisión, especialmente los pueblos alejados. Mis padres no crecieron tampoco en ciudades, crecieron en lugares, en pueblitos alejados. Y yo admiro mucho el trabajo que hace un colportor. Yo he sido colportor. Para poder estudiar, yo he colportado. Pero yo nunca imaginé la dimensión de ese trabajo. Para las personas que probablemente están escuchando, dice, ¿quién es un colportor? Un colportor es una persona que toca la puerta de una casa y ofrece un material. Ese material es verdad que tiene un costo, solo que el costo, la verdad, es simbólico para lo que ofrece, porque detrás de cada contenido hay esperanza, hay salud, hay bienestar. Llegaron a la casa de mi madre, ¿no? O al lugar donde ella vivía, algunos colportores. En ese tiempo, para llegar allí no había movilidad, no había moto, no había carro, no había nada. Ellos caminaban. Y para poder llegar hasta el pueblito, más o menos tenían que caminar 2 a 3 horas. 3 horas caminando. Llegaron hasta allí con sus libros, dejaron la semilla sembrada y la familia de mi abuela y de mi abuelo, ellos se convirtieron. Mi abuelita y mi abuelito todavía no. Obviamente ellos no conocían de Jesús, pero la tenían familia que ya era cristiana a través del mensaje de los colportores. Mi abuelita pastaba ovejas. Ella es de la Sierra del Perú. Eso le iba a preguntar ahí, la zona. Exacto. Entonces ella era pastora de ovejas, pero era también vecina de la iglesia. Así que antes de poder o al momento de llevar las ovejas, ella siempre miraba, especialmente los sábados, cómo la gente cantaba. Y mira cómo Dios nos llama. La mente de un niño es muy sensible para poder escuchar. Ella detenía un poquito sus ovejas, escuchaba las músicas y iba tarareando la música que estaba escuchando. Iba creciendo, así que un día decide entrar a la iglesia, ¿no? Y dice, no, vio todo bonito, esto es hermoso, pero más allá de eso era el llamado de Dios. ¿Qué sucede? La familia que ya había sido evangelizada por colportores es quien ayuda, apoya y hace que mi abuelita, obviamente, conozca la iglesia adventista, y la misma historia es parecida a la historia de mi abuelo. Luego ellos se conocen, forman un hogar y de ahí ya viene mi madre, obviamente, que ella ya, digamos que ya nace casi dentro del adventismo, ¿no? Ella a los 7 años de edad más o menos ya fue entregada a Jesús, fue bautizada, en fin. Con mi padre sucedió casi la misma historia. Colportores llegan a la familia de mi padre y mi padre no era adventista, mis abuelos tampoco, pero después por influencia de un familiar es que llega el evangelio a mi padre. Cuando él tenía 20 años, también él ya se bautizó, un poquito más joven, pero cuando ya me tienen a mí, papá y mamá ya eran adventistas, entonces yo ya tuve la bendición, el privilegio de poder nacer en una cuna adventista, como mencionamos siempre, un lenguaje más denominacional, ¿no? Pero en sí soy adventista en el momento que nací. Y gracias a Dios porque familiares y colportores estuvieron detrás de nuestra historia para que hoy finalmente podamos servir al Señor. Amén, qué bendición. Y bueno, la música también allí siendo protagonista, el Señor nos habla de diferentes formas, a través de la naturaleza, a través de la palabra, a través de seres queridos, pero también a través de la música, que son oraciones cantadas, y el Señor está ahí pendiente, ¿no? Sin duda. Una de las cosas que yo he sido siempre impactado, especialmente en este último tiempo, ¿no? Dice, yo conocí a fulano de tal y nunca me dijo que era cristiano, hasta que cuando él me dijo, dije, ¿por qué estuviste guardando tanto tiempo? Yo soy realmente impactado porque nosotros tenemos tanta familia que no es parte de la iglesia y a veces no queremos tocar el tema o no los animamos. Entonces ahí estamos perdiendo una oportunidad linda, porque somos nosotros los que, así como Andrés llevó a su hermano Pedro, así como los discípulos dijeron, ven, mira lo que está sucediendo, mira lo que hizo con mi vida, tenemos que continuar esa línea. Dios hoy está usando colportores, medios de comunicación, hay otros medios.
pero no va a reemplazar ese contacto directo, familiar, esa invitación, vamos. Y a mí me encanta, por ejemplo, cuando los tíos, las tías, los primos dicen, oye, pero está bien, tú no te vas, pero tu hijito que me acompañe, vamos a la iglesia, llévalo a la iglesia. Y de pronto ahí el niño comienza a gustar las cosas de Dios y finalmente termina entregándose a Jesús y trayendo a los padres también a la iglesia. Muchas historias se escriben así. Bueno, y Jesús mismo lo dijo, o sea, si no somos como niños, no vamos a entrar al reino de los cielos. Ese corazón sincero, genuino, deseoso, sin preconceptos, solo desea recibir a Jesús en el corazón y ser feliz. Y eso es lo que Dios también desea. Sí, sin duda. Bueno, siempre como niños el Señor desea eso también. Pastor, ¿cómo conocí a su esposita? ¿Y cuánto tiempo llevan de matrimonio? La bebé, bueno, cuéntenos allí. Bueno. Yo ya era pastor, no pastor, misionero, porque para ser pastor en la iglesia adventista no solo hay que estudiar teología. Aparte de estudiar teología, uno entra en un proceso que se llama el proceso de aspirantazgo o de aspirante para luego ser ordenado oficialmente pastor de la iglesia. Yo era un aspirante. Terminé mis años de universidad, mis 5 años de universidad en Perú. Yo estudié en Perú, la Universidad Peruana Unión. Y luego yo fui a trabajar a 2 colegios, un colegio en la selva, ¿no? En Amazonas, Colegio Bagua, luego estuve un poco tiempo en Colegio Chiclayo y de ahí fue a mi primer distrito misionero. En mi primer distrito misionero yo atendía muchas iglesias, 65 para ser exacto. ¡Ay, 65! Sí. ¿Cómo lo hacía para dividirse en 65 Uy, eso es una gran historia. Bueno, el asunto es que teníamos que dividir el distrito en 7 zonas. Yo visitaba por zonas. A cada zona llegaban más o menos 5 a 6 a 7 iglesias. Yo tenía una reunión y las iglesias más cercanas se reunían. Y es bonito, ellos me enseñaron muchísimas cosas. Para poder asistir a la reunión, muchos de ellos salían 3 de la mañana. Para poder llegar a las 6, 7 de la mañana y comenzar el culto a las 8. Estaban todo el día y en la tarde nuevamente 3, 4 horas de viaje para regresar. Esos hermanos me enseñaron qué es amar a Jesús, literalmente. Bueno, resulta que todos los pastores de la zona hicimos una reunión y dijimos, ya que nuestros jóvenes no pueden viajar a eventos grandes que tiene la iglesia, hagamos un evento local de jóvenes. Perfecto. Un campamento de jóvenes. Cada uno estaba en diferentes comisiones y vamos a buscar una cantante o un cantante para este campamento. Y de ahí surgió, conozco a alguien, Keila Guerrero. Keila Guerrero. Yo ya había escuchado ese nombre porque cuando era capellán, una de mis alumnas me trajo un CD, ¿no? Ahí estaba la carita de ella, había una música que me encantaba, que era El Amor, cantaba su primer disco que ella grabó. Y ya para mí no era tan desconocida, era familiar. Y uno de los pastores dice, y para ti puede ser la oportunidad porque estás soltera, me dice. No vamos a hacer nada, dejamos que las cosas surjan de manera natural. Y finalmente llegó pues Keila Guerrero. Keila Guerrero hacía conciertos en diferentes partes. De paso, ella haciendo conciertos, también se educaba. Ya había grabado 2 producciones. Y allí comienza nuestra historia. Nuestra historia en sí comienza en un campamento, en un lugar frío, muy frío. Ella es de la selva del Perú, un lugar muy cálido. Voy a contar, y mi esposa cuando vea esto no va a querer que lo cuente, más lo voy a hacer. Cuando ella llegó para participar del campamento, ella fue preparada para el campamento, pero no pensando en cómo va a vivir esa experiencia en el frío, porque llevó ropa de calor y para dormir no llevó absolutamente nada de abrigo. Entonces, cuando llegó para allá, el pastor, aquel que me dice, mira, esta es tu oportunidad, mira, me dice, hoy se está abriendo el camino. ¿Qué pasó? Le digo. Resulta que la cantante invitada no tiene una carpa y no tiene un sleeping. ¿Tú podrías prestarle? Encantado, le digo, no hay problema. ¿Y tú dónde vas a dormir? Bueno, yo me las arreglo. Yo había llevado a mis jóvenes, yo era pastor distrital, ahí había llevado a mis jóvenes. Yo digo, me voy a ubicar en alguna carpa, pero luego terminé quedándome en una combi. Una combi es un carro pequeño para poder trasladar pasajeros. Y yo me quedé allí con una frazadita durmiendo todas las noches en el asiento de la combi. Pero yo le di. Allí entonces comienza más nuestra conversa.
¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tal el frío, verdad? Fui yo quien te presté el Sleepy. Ah, muchas gracias. Y comenzamos a conversar y conversar. La amistad, comenzó la amistad. Tuvimos más o menos 2 años y poco así de amigos. De ahí comenzamos de una relación de noviazgo. Ella todavía estaba en tercer año de psicología. Yo ya estaba comenzando mi ministerio. Y ella me dijo, está bien, vamos a pensar esto, pero no ahora, a futuro. ¿Por qué? Porque yo voy a terminar mi carrera. Sin terminar, yo no me caso. Perfecto, si Jacob esperó 14 años, dije que bueno, 2 años no es nada. Entonces, esa espera fue interesante, fue corta finalmente. Y bueno, finalmente concretizamos ahí nuestro sueño, nos casamos. Ya estamos 11 años ya juntos. Y es una bendición. ¿En qué momento ustedes viajan o empiezan a vivir en Brasil y se da esa realidad o esa invitación? Después de ese primer distrito de 65 iglesias, yo fui trasladado a otro distrito de 6 iglesias, que es en la costa del Perú. Yo en Perú trabajé más o menos 4 años, pero en diferentes regiones, selva, costa y sierra. Costa, sierra y selva. Y fíjate que allí es donde se abren muchas puertas. Voy a contar un poquito el contexto para que las personas entiendan. A mí siempre me encantaba dirigir eventos. Mucho me encantaba. Tanto así que todos los colecamps, encuentros de líderes, de adolescentes, campamento de jóvenes, yo era el maestro de ceremonia o director de cantos. Y a mí me encantaba, digamos, allí vibrar, apasionarme con el evento. ¿Y el pastor canta? Dirijo cantos. Soy entonado, pero si me pides cantar solo, me voy a poner muy tímido. Entonces, ahora de paso, haciendo un paréntesis, yo cantaba mucho de niño. ¿Sabe lo que yo considero? Que probablemente en el tiempo yo no supe desarrollar ese don, pero Dios sí me lo dio. Yo cantaba incluso a dúo con mi mamá cuando era niño. Claro, y cantábamos en la iglesia. Me gustaba mucho cantar, mucho, mucho cantar. Pero luego con el tiempo vino la predicación, que me dediqué tanto a ello que descuidé lo otro. Y una cosa que yo entendí en la vida es que Dios te va a dar en la medida que tú desarrollas algo. Y algunas cosas tú lo puedes perder en el camino, infelizmente, ¿no? Porque uno no desarrolla las habilidades o los dones que Dios da. Bueno, cerrando allí paréntesis, resulta que todos los eventos estaba allí dirigiendo, y en ese tiempo nuestro presidente tiene una visión más amplia acerca de comunicaciones. Y dice, yo quiero aquí, para Lima, potencializar la radio, un pastor joven, que le guste predicar, que ame la obra, porque necesitamos hacer evangelismo a través de la radio. ¿Qué sucede? Faltando pocos días para un evento, un campamento de jóvenes, el predicador falló, se enfermó, no lo sé. Y me llama el organizador del evento y me dice, mira, no vas a dirigir cantos, vas a predicar. ¡Wow! Todos me conocían solo por ahora predicar, era otra cosa. Tenía poco tiempo, hice una serie, fue tan espectacular, fue linda que ahí obviamente Dios nos bendijo con tan lindos resultados. Y a partir de allí, la administración del campo ya no me mira como el que dirige eventos, sino este puede predicar. Yo de paso hacía caravana siempre en mi distrito y yo comencé a predicar a los 12 años de edad y desde ahí nunca paré. Toda mi infancia fue predicar. Mi adolescencia, desde mi infancia, adolescencia, juventud, antes de poder estudiar teología, la gente me decía pastor y yo ni conocía la universidad. Mi sueño era estar allá, pero estaba limitado por lo económico. Pero ya me decía pastor porque me apasioné en la predicación. Ellos ya entonces me conocieron en esa faceta y cuando el presidente pidió una recomendación, el presidente del campo donde yo estaba dice, yo tengo un nombre. Bueno, llegó fin de año y ese fin de año, junto con el equipo de comunicaciones, grabamos un informe para la Unión, donde contábamos todas las actividades de la iglesia. El presidente mira y dice, ¿y quién es ese muchachito? Dice, bueno, es el que te conté, le gusta predicar y todo.
Bueno, de ahí la iglesia tiene obviamente su proceso, toma el voto y voy para ser director de Radio Nuevo Tiempo en Perú. Quiero que entiendas un poquito en qué circunstancias llegué. Mi cabeza estaba solamente en distrito, en ser pastor, en hablar a personas. Como pastor estaba preparado solamente para hablar a personas, no hablar en equipo y no mirar una cámara, solamente personas. Cuando llego para ser director de Radio Nuevo Tiempo, la iglesia también me provee algo más que eso. Me dice, bueno, vas a hacer un MBA en la UNASP, en Brasil, en la Universidad Adventista de Brasil, para que tengas idea de lo que es comunicaciones. Hice ese MBA y comencé a recién entender el mundo de las comunicaciones, que era tan linda. Y comencé con programas evangelísticos. Todas las noches, a la luz de la Biblia, en las mañanas, Hablar con Dios. Hablar con Dios es un programa que se comenzó en Perú y ha tenido una trayectoria muy antigua, que de paso es el programa que ahora está en la red. Pero ese programa ni siquiera comenzó conmigo. Ese programa comenzó muchísimo antes, pero cuando yo llegué a ser director de radio, me dijeron, hazlo tú. Bueno, comencé con Hablar con Dios, luego A la luz de la Biblia y otros programas. Luego vino la televisión para mí, señal abierta. Y yo recuerdo, cuando no teníamos equipo, solamente colocaban 2 cámaras, uno en switcher, desde ahí me hablaba y yo tenía como robot, porque no había nadie que pueda guiar las cámaras, mirar y hacíamos programas para televisión, sin preparación, digamos, técnica alguna. Nadie me dijo cómo hacer las cosas. Al comienzo me parecía tan extraño. ¿A quién estoy hablando? Estoy mirando una cámara. Yo quiero mirar ojos, quiero mirar reacciones, quiero mirar personas. Y bueno, así fui preparándome. Estuve poco tiempo, más o menos 1 año, 2 meses, 1 año, 3 meses. Y allí se abre la posibilidad de que en Brasil se está buscando un evangelista para la Red Nuevo Tiempo, ¿no? Para la Red Nuevo Tiempo. Alguien que se dedique solamente a la predicación en los programas evangelísticos. Y esa es otra historia, ¿no? Aquí vamos a alargar este podcast, no sé hasta qué hora. Porque resulta que yo participé de una semana de oración en una universidad en Perú. Y en ese tiempo estaban probando los live stream, porque no había transmisión en vivo, no había nada de eso, ¿no? Y uno de esos sermones probablemente pues llega incluso hasta el Red Nuevo Tiempo, y ahí comienzan las conversaciones. Finalmente fue Dios abriendo el camino, fue Dios preparando. Yo siempre tuve una inclinación a las comunicaciones. Cuando yo era niño y yo predicaba, llegaba a un lugar y siempre preguntaba, ¿a qué luna radio? ¿Y por qué? Claro, yo no conducía el programa, pero me gustaba hablar a las personas a través de la radio. Yo fui a la ciudad de donde mi madre nació, ¿no? Al pueblito. ¿Dónde nació? Mi madre nació en una ciudad que se llama Llama, es el nombre, que está en el departamento de Cajamarca. Uh-huh. Pero mi mamá incluso nació en un pueblito más allá de la ciudad que te estoy mencionando. Pero yo llegué para Llama para hacer una campaña de evangelismo. Y uno de las personas que asistían a la campaña dice, yo tengo una radio. Ah, qué bueno, le digo. Yo estoy volviendo a la iglesia, pero yo te puedo dar, todos los días tengo un solo horario, de 5 a 6 de la mañana. Hacía mucho frío. A mí qué me importaba el frío. Me colocaba, allí se usa poncho, yo me colocaba un poncho y a las 5 de la mañana me llevaba mis 10 cassettes con mis viñetas, mis músicas, y desarrollé la fe de Jesús durante todos esos días. Ahí con mi lapicero para dar vuelta el cassette, colocaba, saludaba. Para mí fue una campaña espectacular, y al final de lo que estaba haciendo en radio, 4 personas vinieron para ser bautizadas, porque llevaron el curso bíblico. Yo tenía siempre esa inclinación, y una de las cosas que yo siempre entiendo es, cuando dice David, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón, tú no necesitas pedir a Dios. Tú necesitas deleitarte en Dios. Porque cuando tú te deleitas en Dios, Él sabe qué necesitas, Él sabe qué quieres, Él sabe todo. A veces nosotros tenemos el concepto, vamos a Dios a pedir. No, Él sabe todo. Anda a deleitarte. Deleítate en su presencia, disfruta de su presencia. Él sabe qué darte, cuándo darte. Yo nunca le dije al Señor, Señor, por favor. No, pero Él sabía lo que yo tenía. Sabía, ¿no? Mi inclinación hacia eso. Y Dios fue abriendo camino, fue preparándome. Yo nunca fui preparado para estar en comunicaciones, pero fue Dios quien fue preparándome el camino. Qué mejor maestro. Qué mejor maestro que el Padre Celestial, sí. Así indicando y viendo el camino. Bueno, ¿y qué pasó? Porque todavía no hemos llegado a Brasil. Entonces es allí donde uno de sus videos llega, comienzan las conversaciones y obviamente
estaba necesitando para la red Nuevo Tiempo a alguien. Me llama el pastor Antonio Tostes, que hasta ahora actualmente todavía es el director de la red Nuevo Tiempo, y dice, mira, estamos en busca de alguien y tu nombre ha llegado hasta aquí. No sé cómo, pero ha llegado. Y tampoco yo entendía cómo. Primero, del distrito hasta la Unión, ¿no? La Unión la Unión para el Norte, de ahí para Brasil. No había explicación, solamente Dios estaba allí dirigiendo todo. Y nunca olvidar, ¿no?, aquella llamada donde me dicen, ¿tú estarías dispuesto a dejar tu país para poder venir a servir a Dios aquí? Por mi cabeza pasó muchísimas cosas. Primero, yo ya había salido de casa desde los 12 años. Desde los 12 años yo vuelvo a casa solo de visita. Yo iba a estar lejos de mis padres. No tengo una familia extensa, pero mi esposa sí. Ella tiene bastantes hermanos. Entonces, la decisión, ¿está dispuesto? Y siempre conversamos con mi esposa. Donde la iglesia no necesita, ahí vamos. No importa las circunstancias, vamos. Porque más allá de la iglesia es Dios que nos está llamando. Claro que aceptamos. Pero bueno, dice, hay un proceso, hay un voto. Está bien, esperamos. Olvidamos el asunto. Y luego, oficialmente, bueno, has sido votado, llegas aquí. Y allí fuimos con 2 mochilas, una maleta pequeña. Eso fue todo. Con que llegamos a Brasil, llegamos un 22 de abril del 2015. Cerquita el cumpleaños. Cerquita. Y sin duda Dios le ha bendecido muchísimo. Sin embargo, bueno, uno dice, no, el pastor Joel no, él es perfecto, no tiene problemas, dificultades. Y en ese sentido quiero preguntarle, pastor, de toda su vida, ¿cuál ha sido el momento más difícil, más complejo que ha tenido que vivir y cómo Dios allí le sostuvo? Yo he tenido muchísimos, Ángel. Y cuando las personas a veces nos miran y piensan que uno por hablar de Dios y ser fiel a Dios no tiene problemas, no sabe que detrás hay tantas heridas. El ser humano no anda mostrando sus heridas porque no son necesarias. Yo tuve una infancia muy difícil. Mis padres, ellos no tenían todos los suficientes medios como para poder brindarme la educación. Ellos hicieron todo el esfuerzo y yo los agradezco tanto a ellos porque apostaron todo por mí. Para la universidad yo he tenido mucho que poder tener fe y confiar. Fíjate, Ángela, que muchas veces yo iba a la universidad con una mochila y sí, sin un sol. Un sol es la moneda peruana de Perú. Claro, la oficial. Sin un sol en el bolsillo. Y yo iba a matricularme. Y yo iba a matricularme sin dinero. Después entendí que a través del colportaje yo puedo estudiar. Yo colportaba y colportaba, pero a la par de colportar yo predicaba porque eso siempre fue lo que me apasionó. Y Dios hizo tantos milagros en mi vida. Pero hasta hoy hubo un momento muy, muy difícil. Dejando aquellos momentos donde muchas veces he pasado hambre. Cuando digo he pasado hambre no es que semanas he estado sin comer, pero muchas veces no hubo para poder comer un almuerzo, una cena. Yo tenía hambre cuando ya estaba trabajando, colportando, en fin. Pero el momento más duro lo hemos vivido hace algunos años atrás. Muy pocas personas conocen. Yo enfermé de COVID. Y yo nunca quise que esto fuese público. Pero lo llevamos muy difícil, yo y mi esposa. ¿Por qué razón? Porque tengo la familia distante. Y cuando tú tienes la familia lejos, cuando sabe, en este caso, mi madre, que yo estaba enfermo, era matarla a ella, porque no se podía viajar, cero contacto. Ella se iba a preocupar demasiado, ella tiene una edad avanzada. Entonces yo no quería que nadie se entere, nadie. Entonces decidimos cargarlos solos. No tenemos familia en Brasil, cada uno en su casa y yo en casa casi muriendo. Yo fui afectado con un 60% del pulmón. Cuando fuimos para el hospital no había lugar, pero como allí vieron que yo iba para Nuevo Tiempo, es más, yo ya incluso conduje un programa para Brasil también, ¿no? Está escrito por 2 años. Me conocían y me dijeron, mira,
no podemos atenderte aquí, pero te vamos a atender en el auto. Y ahí en el auto me atendían. Cuando yo fui para poder hacer todo ese examen, vieron mi situación, me dijeron, bueno, vamos a orar y lo que vas a hacer es que vas a tomar todo este medicamento. Yo tomaba más o menos 14 tipos de medicamentos por día, todo el día. Adelgacé tanto que llegó un momento en que yo pensé que iba ya a morir. Yo incluso le dije a mi esposa, mira, hasta aquí llego. Y yo recuerdo ese momento más crítico. Yo cerraba los ojos y parecía que no los iba a abrir más. Ahí se acababa todo. Tenía un momento donde cerraba los ojos, estaba todo oscuro y dije, aquí ya se acabó todo. Mas también en sus momentos más difíciles yo tenía paz. Yo decía, ya hice muchas cosas bonitas en mi vida. Dios me regaló tantos momentos lindos que si yo tengo que morir, está bien. Estoy en paz. Yo me despedí de mi esposa, literalmente, y no podía ni siquiera escribir. Yo dejé un mensaje incluso para la familia y todo, si en caso algo pasara. Y fue duro porque durante ese tiempo, como estábamos solamente los dos, yo no podía tener un contacto con mi esposa. Estaba en el cuarto, mi esposa me pasaba la comida, yo comía lo poco que comía, luego devolvía el plato en la distancia y estuvimos tan acabados, tanto a mí como a ella también. Fue un momento muy crítico y nadie conocía nuestra situación, absolutamente nadie. En esos momentos nos refugiamos tanto en Dios que fue nuestro único soporte, nuestro único soporte. Mi recuperación fue lenta. Hay personas que me dicen, pastor, usted cambió mucho en su manera de hablar y de predicar. Y yo le respondo, sí. ¿Qué pasó? Después del COVID, yo ya no quedé igual. Cuando hablo muy rápido, siento hasta ahora aún que me da falta la respiración. Antes mis predicaciones eran rápidas y me gustaba mucho. Ahora yo tengo que tener control. Ahora me emociono y todo, pero luego me acuerdo, controlo un poco, porque aún hasta ahora siento algunos efectos de la enfermedad, secuelas de la enfermedad. Entonces marcó un antes y después. Cuando yo volví, mira, esto no le he contado a nadie, Ángela. El momento más crítico fue que cuando yo estaba en proceso de recuperación, yo no podía caminar. Pero ¿sabes qué fue lo más asustador? Y yo lo vi como un ataque directo de Satanás. Es que yo empecé a perder la memoria. Y yo le dije a Dios, todo lo que yo hago aquí tiene que ver con mi mente. Yo tengo que memorizarme fechas, guiones, contenidos. Yo tengo que hablar a las personas acordándome de todo lo que hago, o de todo lo que leo, todo lo que estudio. Y resulta que yo comenzaba a hablar y de pronto me olvidaba de todo. No sabía ni de lo que estaba hablando. Nada, absolutamente nada. En ese momento, en ese proceso de recuperación, hablamos con mi esposa y yo le dije, yo voy a tener que renunciar. Porque yo no soy más útil. ¿Qué cosa es lo que voy a hablar? ¿Qué tal si estoy hablando un día a las personas y de pronto viene un blanco en mi cabeza y se acabó? Las personas no van a entender. ¿Qué hago aquí? Veamos un lugar o voy a renunciar. Y estamos justamente en eso. Hay que esperar un poquito más, pero por otro lado, los programas tienen que continuar. Voy a renunciar. Un día yo le puse la prueba al Señor. Señor, yo hoy día voy a hablar al programa, voy a hablar con Dios. Sin guión. No voy a llevar nada, absolutamente nada. Y hoy y durante esta semana va a ser mi única prueba. No te voy a pedir más pruebas. Va a ser la única. Si durante esta semana existiese un blanco en mi cabeza, yo renuncio.
Y si es que todo va bien, es porque tú me vas a curar. Porque yo sentía que no solo me iba debilitando, yo me iba acabando, no solo por fuera, sino por dentro. Durante esa semana, yo comencé a hacer el programa y había una cosa impresionante. Antes de poder entrar al programa, sonaba la viñeta y yo estaba, más era el miedo. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo comenzaba, y me olvidaba de mi problema que tenía, hablaba, y al final, terminó. Primer día, pero dije, faltan 4 días más. Segundo día. Y en el tercer día ocurre una cosa fuera de lo común. Era el tercer día de programa, salgo del programa y afuera en la puertita me está esperando una productora de portugués. Me dice, pastor, tenemos un problema, me dice. El pastor que conduce Biblia Fácil para portugués tiene un problema grave, no puede venir hoy y usted es el único que puede salvarnos del programa. El único. Que Biblia Fácil estaban grabando. ¿Por qué? Porque en ese programa, igual que en español, traen invitados para portugués. Los invitados no pueden quedarse más un día. ¿Y qué cosa vamos a hablar? Vamos a hablar profecías. En ese momento, ¿qué hago? O sea, yo apenas estoy recordando algunas cosas y ahora voy a hablar exactamente de todas fechas, nombres y todo lo que ocurrió en la historia para unirlo con la profecía. ¿Cuánto tiempo tengo? Pastor, en 15 minutos comienza el programa. En ese momento dije, bueno, esta es la señal de Dios. Porque si ya le pedí una semana, ahora Él me está diciendo, quiero que estés seguro de que yo te voy a devolver todo lo que has perdido. Está bien, le digo. Ya a mi esposa le digo, mira, voy a quedarme haciendo Biblia Fácil. ¿Pero cómo? Voy a quedar haciendo Biblia Fácil. Me fui, me cambié, entré. Dos cosas. Primero, no tenía que hablar en español, tenía que hablar en portugués, un idioma diferente al mío. Segundo, tenía que en mi cabeza ir traduciendo fechas, nombres y todo el contenido. Tenía 15 minutos entre un programa y otro. Entré y ese día, Señor, aquí estoy entregado totalmente. Ángela, hemos grabado 4 programas en ese día. Y esos 4 programas en un idioma, yo ya obviamente, como te mencioné, yo ya hice, está escrito para portugués también. Gracias a Dios me consigo comunicar, predicar también en portugués, pero 4 programas para la televisión, sin que yo esté preparándome antes. No, en ese momento, cuando terminé de grabar, yo miré al cielo y dije, Señor, no quiero más prueba. Aquí se acabó. No necesito más, no necesito. Aquí se acaba la prueba. Y a partir de ahí las cosas fueron cambiando. En mis viajes aún por mi rutina, mi trajín, tengo ciertas molestias, pero nada grave y se ha ido superando todo. Y Dios me ha devuelto durante todo este tiempo, en este proceso me ha ido mostrando de que aún soy útil. Cuando en un momento Satanás intentó silenciar, Dios dijo, aún no. Este es mío, no. Mío eres tú, Jesús dice. Sí, sin duda. Es muy emocionante, pastor, y le agradezco comentarlo. Lo aprecio muchísimo, lo apreciamos muchísimo, lo queremos muchísimo. Oramos por usted. Gracias. Usted es oro con su esposita, con su bebé, son oro realmente. Estamos muy emocionados de ver cómo Dios les ha cuidado, le ha usado, le ha sostenido también. Y sin duda es de tremenda bendición. Hablamos detrás de cámara y pedí autorización para hablar de esto, porque dicen, no, Joel Flores es el segundo Bullón. ¿Qué opina de esto, pastor? ¿Lo cree así, segundo Bullón? ¿Cuál es su opinión al respecto y si lo ha escuchado? Mucho. 2 veces he conversado con el pastor Bullón. Bullón para la iglesia adventista es nuestro referente y es el hombre que Dios ha usado durante tantos años y lo seguirá usando. Cuando a mí me dicen, tú eres el segundo Bullón, yo me siento tan minúsculo, tan pequeño y digo, gracias por el elogio, pero Bullón es único. Ángela, yo crecí escuchando a Alejandro Bullón. La primera vez que yo conversé con él cara a cara, yo temblaba literalmente. Temblaba y yo le dije, pastor,
En mi chacra, donde yo crecí, todos mis cassettes eran tuyos, todos los cassettes. Y yo dormí incluso escuchando muchos de sus sermones. Aquí están en el oído. Un hombre al cual admiramos, queremos muchísimo. Yo considero que Dios levanta personas únicas, únicas. Él no hace en masa. Él coloca a cada uno su huella digital y a cada uno lo usa como Él quiere. Y Dios va a levantar personas en cada tiempo, como Él quiere, no parecido al otro, porque somos diferentes. Yo agradezco mucho el elogio de las personas, pero el pastor Bullón es único y yo lo admiro mucho, amo mucho su ministerio, es un referente para, no solamente para la iglesia adventista, sino para muchas denominaciones cristianas en el mundo. Agradecido a Dios porque me ha permitido acercarme a Él, conversar con Él. Y yo nunca imaginé de pequeño que un día yo podría estar haciendo muchas cosas que Él hacía. Cuando yo estuve, por ejemplo, en mi primer estadio, yo pensaba, Pastor Bullón, acostumbrado a eso. Para mí es el primero. ¿Cómo fue eso? Y fue una experiencia linda. Mira, te voy a contar un asunto interesante. Cuando me eligieron para ser el presentador de este escrito, el pastor Bullón me llamó. Y cuando yo vi la llamada en el celular, yo literalmente estaba allí temblando, ¿no? De emoción, era de alegría. Me dice, hola Joel, me dice, mira, me dice, te pude haber visto en algún lugar, pero no me acuerdo de ti. Pero ¿sabes qué me gusta? Dice, y te he llamado para orar contigo. Es que tú eres el segundo hispano en asumir este programa, porque el primer hispano fui yo. Y eso me llenaba tanta emoción, porque la verdad el primer hispano en hacer un programa en portugués fue Alejandro Bullón. Y después de él, ya no más. Alguien asumió del habla hispana. Entonces él también está emocionado y me dice, tú eres el segundo hispano. Y me dio algunos consejos muy lindos, oró conmigo. Luego nos encontramos ya personalmente. Un gesto muy lindo de su parte. Y linda la experiencia conversar con él. Yo lo admiro mucho. Y otra vez cerrando la idea, las comparaciones que puedan hacer están muy lindas, los elogios son muy lindos, pero Dios hizo único a Alejandro Bullón, y si Dios me quiere levantar para esta generación, que sea como Él quiere, conforme a su voluntad, más Él hace personas únicas. Amén. Qué bendición, pastor. Todos somos únicos, especiales, perfectos, hechos a imagen de Dios. Pastor, también le quiero preguntar, porque, bueno, se escucha mucho en redes sociales que de pronto ha estado un poco más delgado y no sé si obedece a lo que me acabo de contar de su situación de salud. ¿Cómo maneja eso de tantas personas que le escriben en las redes sociales, de situaciones adversas también personales? Ángela, yo siempre digo a las personas, especialmente en el programa de Hablar con Dios, Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y eso envuelve muchas cosas. Nuestro cuerpo funciona de manera maravillosa. Y yo siempre digo, escuchen a su cuerpo. Porque cuando ellos escuchan su cuerpo, no es que va a escuchar hablar, sino que el cuerpo te avisa y los síntomas que aparecen en la vida es como para parar. Yo predico esto, pero otra cosa es vivirlo, experimentarlo. Cada enfermedad que llega a tu vida es la oportunidad de Dios para cambiar. Porque una cosa yo entendí, Ángela, Dios no es cómplice de mis malos hábitos. Y a veces la restauración que Dios necesita hacer en mi vida no es curarme, es cambiar mis hábitos. Por eso cuando yo estoy enfermo le digo, Señor, dime qué tengo que cambiar. No todas las enfermedades vienen por malos hábitos, pero el 80% viene por malos hábitos. Durante estos 10 años, tengo la bendición de poder viajar y conocer muchos países. Y hay personas que dicen, pastor, usted conoce tanto. Mira, te voy a ser sincero, le digo, yo conozco la iglesia y el aeropuerto. Son los únicos lugares. Eso es lo que más conozco de cada lugar. La iglesia y el aeropuerto. La iglesia donde voy a predicar y el aeropuerto. Eso sí lo conozco. Pero si me dices que voy a pasear, no es tan así. Pero ese privilegio también tiene sus propias demandas. Entonces,
en estos últimos años, yo he estado lidiando mucho con horarios específicamente. Detrás de cada viaje hay madrugadas sin dormir, hay noches enteras sin dormir. A veces uno baja del avión y va directo al evento, no tiene tiempo para descansar, los cambios de horario. A veces cuando salimos de un país, las personas a veces no entienden, dicen, qué bonito está viajando. No, para poder viajar en avión tenemos que estar 3 horas antes y a veces no hemos dormido y el día siguiente entramos a actividad. Y es más, llegamos al otro país con un horario totalmente diferente. A veces adelante, a veces atrás. Cambia nuestro horario de dormir, nuestra hora de comer, todo cambia. Y yo ya estuve ignorando muchas señales en mi cuerpo. Mi cuerpo me decía en un momento, para un poco. Pero no, vamos a continuar. Hasta que un día yo ya me sentí mal, y mi esposa dice, no, tienes que ir al médico, tienes que hacer un examen, en fin. Fui para el médico, me hizo un examen de sangre y ese fue un médico enviado por Dios. Y me dijo, ¿a qué te dedicas? Soy pastor. Sí. Qué bueno. ¿En qué consiste tu trabajo? Con eso ya comenzó la llamada de atención de Dios, ¿no? Y yo le conté en qué consistía mi actividad. Yo grababa, yo hago programas, yo hablo y aparte salgo, cambio todo. Muy bien, me dice. Lo primero que tú tienes que hacer para revertir, tú estás a borde de una enfermedad incurable. Estás al límite de una enfermedad incurable. Gracias a Dios que has venido aún cuando no has cruzado la línea. Porque si tú seguías un poquito de tiempo más, cruzaba la línea, no hay más cura. Claro, nosotros creemos que Dios cura, pero también entendí, Dios no es cómplice de mis malos hábitos. ¿Qué tengo que hacer? Muy bien, tienes que seguir un tratamiento. El tratamiento no va a ser medicina, ¿no? Porque la medicina no te va a curar. La medicina no te va a curar. Lo que te va a curar es tu decisión. La decisión de poder dejar ciertas cosas o tener hábitos diferentes. Y cuando estoy hablando de hábitos, no estoy hablando de que tenía malos hábitos. No. Simplemente cuida tus horas de dormir. Tienes que hacer más ejercicio, consumir más agua. Y aparte, en tu alimentación, tú necesitas dejar ciertas cosas. Esto y esto. Yo ya como saludable, pero ahora a veces una persona piensa que comer saludable es solamente no comer carne. Y ya estoy listo. Harinas, azúcar, carbohidratos, lácteos. Y la mayor parte de lo que la industria te vende, y a veces uno, como cuando no está en casa, ¿qué come cuando estás en el aeropuerto? Claro. Cuando estás fuera, vamos acá, vamos allá. Entonces, uno es verdad que se cuida, pero siempre están esos 4 elementos. Yo tuve que hacer ya caravanas, Ángela, donde solamente tuve que tomar agua y no comer nada, porque no había nada para comer. O sea, nada para comer, claro. No es que no había, sino que todo lo que había para comer era lo que yo no podía comer. Lo que el médico había recetado, nada de azúcar, harinas. ¿Y qué sucedió? En un mes comencé a desinflamar, porque yo estaba muy inflamado. Desinflamar. Cambié de talla, cambié de rostro, cambié de todo. Personas, parece que eres tú, no eras más gordito. En la televisión te vi más gordito, ¿ahora qué pasó? Y a veces en la televisión pasan un programa que grabé hace 2-3 meses atrás y luego me ven un programa actual y dice, ¿qué pasó aquí? De un programa para otro ya cambio. Sí, a la verdad eso responde a yo no lo llamo una enfermedad, a una oportunidad que Dios me dio para poder parar en algunas cosas, para poder tener un estilo de vida diferente. Y ya durante estos meses, gracias a Dios, yo me hice otro examen. Para aquellos que preguntan, yo ya estoy bien, gracias a Dios, yo ya no tengo más ese problema. Se consiguió revertir, pero yo estoy feliz con ese estilo. Así que digo, como la mujer de Lot, no quiero mirar atrás. Ella miró, yo quiero mirar solo adelante. Ya no quiero volver al pasado, así que continúo cuidándome y agradezco la preocupación de las personas. Excelente. Bueno, también eso es un llamado a quienes están viendo, escuchando, que podamos poner en práctica los 8 remedios naturales gratuitos en la naturaleza que el Señor nos ha dejado para cuidarnos. Dice el Señor, amado, yo deseo que tú seas prosperado en
todas las cosas y que tengas salud, ejercicio, agua, sol, nutrición, ser Cuando hablamos de temperantes. salud, hay muchas personas que dicen solamente comida. No, no. La Todo. comida es un elemento de un paquete de cosas. Porque hay personas que pueden estar pensando así, se enfermó porque solo comida. No solo comida. No, también es buen descanso, buen ejercicio, consumir agua. O sea, los 8 elementos naturales que nosotros tanto hablamos, ponerlo en práctica, internalizarlo, porque es el plan de Dios, ¿no? Ahora, ¿van a venir enfermedades? Sin que tengan que ver con nuestros malos hábitos. Estamos viviendo en un mundo donde aquí Jesús dijo, va a tener esa aflicción. Pero si hay cosas que puede evitar, lo voy a evitar, porque son principios que Dios colocó. Amén. El penúltimo tema, su bebé con su esposita, cómo lo hacen para viajar y cuando ella nació ese tesoro, porque para nosotros fue, el pastor Joel Flores tiene una bebé, es hermosa con su esposita, es como una alegría para toda la iglesia y no solo en Chile, en Sudamérica, en el mundo. Es como un sentimiento, como no es solo su hija, es nuestra hija, la hija de todos. Se siente uno así como dueña, además que es hermosa, Amy, cuenta, pastor. Ángela, Emily es un milagro. Nosotros le íbamos a perder. Ella es nuestro milagro, nuestro milagro. El momento de su dedicación, yo dicté la letra, mi esposa le puso la música y los dos hicimos una música diciendo, este es nuestro regalo celestial. Esa música la creamos nosotros para ella a través de esa experiencia. Lo íbamos a perder. Minutos más y Emily lo perdíamos. Ella, fíjate cómo es Dios. Yo siempre estoy predicando, pero yo necesitaba que alguien me predique todos los días. Y Dios mandó a Emily para enseñarme. Emily es mi predicadora favorita, porque la mayoría de mis sermones yo tengo que hacer una referencia a ella, porque ella me enseña. Ella me enseña qué es fe, qué es dependencia, cómo a veces yo soy terco también, cómo a veces soy desobediente, pero más que de eso, ella me enseña qué es confiar. ¿Cuántas veces yo hago algunas cosas con mi hijo, mi hija hace algunas cosas conmigo? Digo, ¿eso es lo que Dios siente por mí o eso es lo que yo hago con Dios? Entonces, Emily es mi pastora personal, es de casa, ella la que me enseñó otro mundo. Me enseñó a ser niño otra vez, me enseñó a evaluar mi relación que tengo con Dios, ¿no? ¿Qué tipo de relación Dios quiere conmigo? ¿Cuál es la que yo tengo? Y a través de mi hija, Dios me habla. ¿Cuántos sermones han partido a través de una experiencia que ella me enseñó en el camino? Apenas tiene 2 años. Yo incluso ya pensé escribir un texto sobre 18 lecciones que yo lo tengo escritas incluso que aprendí de Emily en año y medio. En su primer año y medio, muchas cosas, sin hablar, solamente con actitudes. Ella me enseñó muchas cosas. Emily es nuestra bendición y yo estoy feliz porque, como tú bien dices, Emily es de la iglesia. A donde vamos, gana amigos, gana personas, juega. Ella es bebé, ella es niña, normal. No es que por ser hija del pastor Joel Flores, está allí atenta. No, es niña, juega, llora, expresa sus emociones. Ahora que habla, cómo habla y habla y habla. Pero me encanta porque ella es consciente de lo que está haciendo. El hecho de que viajemos con ella no es fácil, ¿eh? No es nada fácil estar en el aeropuerto con una bebé 11, 12 de la noche, cuando ella duerme a las 7:30, 8. A veces está dormidita, tenemos que estar cargando, a veces con la mochila, el coche adelante, las maletas, estar pendiente. O sea, no es sencillo, pero es una experiencia linda porque cuando estamos en casa nuevamente, yo le digo, hijita, ¿y qué te pareció Chile, por ejemplo? Me gustó. ¿Qué es lo que más te gustó? Y ella comienza, la iglesia, la historia, algún recuerdo. Y cuando está incluso con nosotros, ella sabe, papá predica, mamá canta. Ella sabe que se tiene que quedar porque mamá va a cantar, mamá no siempre va a estar allí y papá va a estar predicando. Hoy en la mañana, por ejemplo, ella despertó y papá va a predicar. Ya, se acabó porque ella relaciona toda la vida entre música y predicación. Nuestro momento de culto es especial. Ella ora, ella canta. Y cómo nos gusta ver cómo en la medida que va creciendo, va percibiendo y va absorbiendo eso para su vida. Nosotros soñamos 2 cosas para nuestra hija. Que sea misionera, no importa el área en el cual elija servir, pero que sea misionera.
y que sea el reino de los cielos. Todos los demás sueños son opcionales, pero esas dos cosas soñamos para ella. Qué hermoso. Y bueno, hemos tenido el privilegio, la oportunidad de compartir con ella, con su esposita Keila también, que es maravillosa. Realmente es un matrimonio muy lindo. Oramos por ustedes, que Dios les bendiga muchísimo. Y bueno, invitarle para que nos deje unos mensajes final viviendo en la práctica. Cómo el pastor Joel Flores ve a Dios, cómo yo mejoro mi relación con Dios, qué es lo que tengo que hacer, cómo me controlo estos impulsos y voy en pos de Jesús. Yo te voy a contar, en el tiempo yo he ido madurando, porque no es cambiar, sino madurar en nuestra percepción de espiritualidad. Antes para mí tener una relación con Dios era marcar a Dios en un cuarto, en una hora y en un momento. Por ejemplo, yo estaba feliz porque mi conciencia decía, tienes que buscar a Dios. Muy bien, voy al cuarto, abro la Biblia, subrayo, leo y ya está. Pero muchas veces llegué a la rutina y dije, lo hago por compromiso. Estoy hablando desde mi experiencia, ya siendo pastor. A veces lo hacemos para tranquilizar la conciencia. Ya leí la Biblia, ya está. Ya oré, ya está. Un día me impactó mucho la historia de Enoc. Enoc no tiene una biografía extensa en la Biblia. Enoc tiene una biografía muy corta. Dice que Enoc comenzó a caminar con Dios después que tuvo a su hijo. A partir de allí había algo que ya despertó mi atención. O sea, su caminata con Dios comenzó después que tuvo a su hijo. Dije, los hijos tienen que enseñarnos algo diferente, porque Enoc se relacionó con Dios después que tuvo a su hijo. Su hijo tuvo que enseñarle algo. A veces pensamos que somos los padres que enseñamos a los hijos. Los hijos nos enseñan muchas cosas a nosotros. Y puse a investigar un poquito su vida. Y hubo una frase que cambió todo mi concepto de vida cristiana. Una sola. Decía así: Enoc educó su mente para vivir en la presencia de Dios. Eso es caminar con Dios. Si alguien me dice, pastor, ¿qué es caminar con Dios? ¿Es que tengo que leer la Biblia todos los días? No, no se trata de leer la Biblia todos los días. Se trata de educar la mente para entrar en la presencia de Dios a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la adoración, a través de la música. Porque yo puedo leer la Biblia y no hace ningún efecto. Puede ser una rutina. Educar mi mente para saber, cuando abro la Biblia, no estoy leyendo la Biblia, estoy en la presencia de Dios. Cuando estoy orando, no es que Dios está arriba, Dios está a mi lado. Cuando yo estoy caminando, mi mente tiene que estar conectada con Dios independientemente de un momento de oración. Eso es el mayor desafío, porque no se trata de un momento, se trata de una vida. A veces estamos acostumbrados a tu oración en la mañana, tu oración en la noche es suficiente, y en el día. La educación de mente es un proceso que necesitamos aprender para que cada momento de nuestra vida siempre podamos estar consultando a Dios, preguntando a Dios, hablando con Dios. Eso no quita nuestro momento de devoción, pero es educación de mente. Eso cambió mucho mi concepto de espiritualidad, tanto así que cuando alguien me dice, pastor, ¿qué debo hacer para mejorar mi comunión con Dios? Mira, le digo, te voy a dar mi secreto. El mío. Para comunión con Dios no hay una regla. No es que tú tienes que relacionarte así. Es como decir, tú tienes que noviar como yo novié con mi esposa. No, cada uno tiene su propia experiencia. Pero te voy a contar mi experiencia, le digo. Yo cuando voy a leer la Biblia, yo no estoy obsesionado en leer un capítulo. Aunque leer un capítulo puede formar parte de un plan. Yo ya lo hice desde niño, especialmente mi primer libro de lectura fue la Biblia. Yo leí la Biblia por lo menos 7, 8 veces de tapa a tapa. ¡Wow! Cuando era niño es que no tenía otra manera, para mí era historias. Subrayaba, leía, de tapa a tapa. Pero luego te das cuenta que comunión no es leer simplemente. Yo leo la Biblia, a veces hago así. Durante este mes voy a leer solo Habacuc. Vamos a imaginar, Habacuc tiene 3 capítulos. 3 nada más. ¿Un mes para eso? Sí, pues un mes. ¿Por qué? Porque yo quiero comunión, yo no quiero lectura, yo quiero comunión. ¿Y qué es comunión?
Abro la Biblia, Habacuc 1. Habacuc 1. Vino la palabra de Jehová diciendo. Entonces, a veces doy vuelta en el verso 1, 10, 15 minutos, solo en el 1. Y si es que Dios me habló en ese verso, ya está. Es eso para mí. No necesito un capítulo. Al día siguiente voy a leer el segundo versículo, a veces leo 2, 3, a veces el capítulo entero, pero luego intento, Señor, ¿qué quieres hablarme a mí? Yo no tengo que salir de este capítulo si es que tú no me hablas a mí. Mis sermones, yo no los hablo porque tengo que predicar a la gente. Yo los hablo porque han tocado mi vida. Mi vida. Cada mensaje que a veces yo expreso es lo que primero Dios me dijo a mí, tocó a mí. Y yo ahorita estoy muy afanado en siempre buscar palabra que se repite, por qué lo dijo, a quién lo dijo. Este soy yo. No es David, soy yo. Últimamente le digo, detrás de cada historia hay un retazo de mi vida. Resulta que el Judas que tanto critiqué porque traicionó a Jesús, resulta que no era solo Judas, era yo detrás de Judas. No era Pedro quien negó a Jesús, yo también lo niego. No lo niego como él, pero lo niego de otras maneras. Yo soy aquel personaje bíblico. Yo soy el joven rico. Él tenía riqueza, yo no tengo riqueza, pero yo tengo otras cosas del cual me aferro. Entonces, yo aprendí entonces a leer la Biblia a partir de, yo no salgo de aquí mientras Dios no tiene algo para mí. Y yo encontré una delicia en leer la Biblia. Ya no me importa si leo un capítulo, un versículo, no, lo que importa es, yo no salgo mientras Dios no me hable. Dios tiene algo que decir. Yo me he propuesto por meses a veces leer un libro de la Biblia o a veces un capítulo y obviamente eso te puede acabar una semana. Entonces yo agarro comentarios, textos, veo qué dice, veo que... Y así me voy alimentando. Yo ya no tengo prisa porque ya leí la Biblia de tapa a tapa, pero ahora me estoy concentrando tanto en beber de la fuente que Dios tiene para mí. Y luego en el día yo estoy aprendiendo. Todavía no lo he conseguido. ¿Qué cosa estoy aprendiendo? A educar mi mente. Porque una de las cosas más difíciles es esa. Nuestra mente mucho se distrae. Tenemos mucho entretenimiento. Y nuestra mente está enfocada en cosas y en cosas que hacer, en una agenda que cumplir y no en Dios. Entonces yo estoy intentando colocar en mi cabeza cada día, Señor, ¿vamos a predicar? Señor, estoy nervioso. Señor, no me gusta. O sea, en lugar de poder expresarlo a alguien, yo estoy en mi cabeza. Eso, educación. Eso es oración constante. Cuando Pablo dice orar sin cesar, no es que un momento de oración, tu mente conectada a Dios. La vida de Enoc me cambió mi experiencia de relación con Dios. Educar la mente para vivir en la presencia de Dios. Amén. Gracias, pastor. Fue un placer escucharle, su historia, cosas tan íntimas. Gracias por eso. Bueno, nos encantaría seguir conversando. De pronto nos pueden escribir allí preguntas y tengamos de pronto algún episodio en identidad, ¿por qué no? Pero gracias, pastor. Fue un placer. Que Dios le bendiga muchísimo. Que siga siempre con esa educación y aprendemos también muchísimo. Y que Dios le siga usando poderosamente y nuestras oraciones también van a estar con usted, con su hijita, con su esposita. Muchas gracias, Ángela. Una alegría haber estado aquí, haber conversado y una alegría de poder hablar a las personas usando estos medios. Y nuestro mayor sueño es que un día nos encontremos junto al árbol de la vida, ahí en el cielo. Amén. Ahí está nuestra cita. Llegamos por gracia. Y aquí amén. estamos. Gloria a Dios. Bueno, para ti, querido amigo, muchas gracias. Comparte este episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile, deja tus pedidos de oración, tus comentarios, tus saludos, porque siempre es una bendición leerte, compartir contigo. Un abrazo y hasta la próxima.